Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al taller de Atlas. Qué emoción estar aquí. eh, y bueno, y poder presentarles esto que, que he hecho con tanto amor y dedicación. Me encanta que, bueno, que les haya llamado, se hayan sentido llamados a Atlas, porque para mí es como que se hayan interesado por un hijo mío, interesado en el buen sentido bueno, ahorita les voy a contar la historia de Atlas un poquito y qué es lo que vamos a estar haciendo hoy. Primero quiero comenzar presentándome, después voy a presentar el Atlas y el taller y de ahí vamos a ir arrancando. Vamos a ir construyendo este taller o los conocimientos, primero asentando, poniendo bases desde las que o las que vamos a necesitar para poder terminar de construir lo que quiero enseñarles. Entonces vamos a ir haciendo eso y vamos a involucrar conocimiento de varias formas y desde varios cuerpos, es decir, que va a estar lo cognitivo, va a estar lo emocional, va a estar lo corporal también, eh, porque todas son formas o yo he ido entendiendo y aprendiendo cada vez más cómo transmitir el conocimiento y, y bueno, parte de lo que he encontrado es eso, la necesidad de poderlo aprender en cuerpo, en alma también y en mente. Ok, entonces más o menos eso es como quiero trabajar. Eh, para los que no me conocen, que sí veo que hay unas conocidas de otros cursos, Rosemary, Poet. eh, Mi nombre es Daniel Vargas Sotela y yo soy terapeuta transpersonal, coach ontológico. Tengo una formación en chamanismo, en técnicas chamánicas también, con chamanes Quero de Perú. Y bueno, además estoy muy adentrado, empapado, no sé, familiarizado con la psicología analítica junguiana, sobre todo, de varios tipos, pero sobre todo junguiana, el psicodrama y otras más. Y comencé a aprender de todo esto en el 2011, a finales del 2011, y los métodos de adivinación fueron lo que me atrapó en primera instancia y, y ya después mezclándolo con todo lo que iba aprendiendo y mi propio crecimiento personal y de sanación, me fui dando cuenta de que el mayor potencial que tenían estos métodos era cuando se usaban para trabajar desde adentro, es decir, cuando se aplicaban de manera terapéutica. Y de ahí que le di forma a mi curso de tarot y a todos los demás cursos que he dado, talleres y cursos. Entonces, desde el 2015, 2016, me dedico a dar cursos, talleres y también a acompañar a personas en sus procesos de sanación, de autoconocimiento, en sesiones individuales y grupales. Y, y bueno, quiero contarles un poquito de dónde viene Atlas, o sea, porque para mí esto es, por eso es que me emociona, porque es una celebración en el sentido de que, eh, aunque yo ya di un curso de Atlas el año pasado, es apenas una vez que lo he dado, esta es la segunda vez que estoy dando un taller. En realidad la primera vez que doy un taller de un día, la vez pasada solo di el curso de 3 meses. Y entonces es como eso, como enseñar esto y verlo salir, verlo a la luz. Entonces, bueno, eso me llena de agradecimiento. Eh, Voy a contarles, bueno, Atlas es literalmente un sueño hecho realidad, porque hace unos 3 años, justamente mientras atravesaba digamos que un periodo complicado e intenso de salud por una parálisis facial que tuve, em, que duró muchísimo en recuperarse, digamos, no fue una cosa rápida. Comencé a tener
sueños, ciertos sueños muy específicos. Yo siempre he estado muy conectado con los mensajes del alma y del universo a través de los sueños. Es algo que me llega, que así me llega mucho la información y empecé a tener estos sueños en los que eh, quizás hace 3 años fue el primero donde me dijeron, vas a hacer un juego de mesa terapéutico, se va a llamar El Reino, va a tener ciertos elementos y en los sueños me iban dando diferentes pasos a cumplir. eh, y bueno, el reino no es de lo que estamos reunidos aquí, ese digamos que es mi primogénito, que es esto que ven aquí. Este es otra, otro dispositivo diferente para coaches, psicólogos, personas que quieren acompañar a otras personas en sus procesos. Pero después de eso, bueno, eso me tomó 9 meses en hacer. Literalmente fue una parida, parir ese primer hijo. Y bueno, ese es el reino. Seguido de eso, unos 5 o 6 meses después volví a empezar a soñar. Y esta vez fue con Atlas, aunque todavía no se llamaba así, pero en el sueño lo que me decía, el mismo hombre de una túnica blanca que me apareció para el reino, me hablaba de una caja de herramientas eh, donde la gente pudiera nada más meter la mano, así era en el sueño, meter la mano y sacar la herramienta que necesitaba para lo que estaba necesitando en su vida en ese momento. Eh, y bueno, el otro requisito que había era que tratara de ponerle a esto la mayor cantidad de conocimiento adquirido en estos años, o sea, que pudiera condensar en un método eso. Y bueno, esa cajita de herramientas es esta que ven aquí. Este es el Atlas, eh, digamos que la cajita completa. Adentro están las herramientas, son estos dados. Son dados con formas de geometría sagrada, icosaedro, octaedro, dodecaedro, etc. Eh, y cada uno de estos dados, que tienen muchas caras, algunos tienen 20, uno tiene 20 caras, el otro 12, el otro 8, está asociado, cada dígito está asociado a una tarea, a una práctica, en fin, ahí está, todo este conocimiento está ahí. Entonces, eh, bueno, para el taller de hoy yo elegí el dado de 6 caras por 2 razones o más, tal vez. Meditando, sentí que este era el dado para un taller de un día, porque primero es un dado que cualquiera puede conseguir. Digamos, no es tan fácil conseguir un dado de 20 caras o de 12 caras como un dado de 6 caras. Por ejemplo, este dado de 20 caras eh, no es algo muy tradicional. Y entonces eso podía hacerlo más sencillo, pero también por el contenido que tienen estas 6 herramientas que están en este dado, asociadas a este dado, eh, son súper potentes y ayudan directamente con un tema de consulta cualquiera que sea a encontrar el equilibrio en ese tema. Mientras que hay otras, por ejemplo, el dado de 12 caras en Atlas, que pues, por ejemplo, este está asociado a 12 mecanismos o 12 sombras que las llamé obstáculos. Y si solo trabajáramos con este, por ejemplo, pues quedaría un poquito colgando la información porque se requiere más tiempo y también pues nos dejaría con un obstáculo, pero no con herramientas para pasar ese obstáculo. En cambio, el dado de 6 sí tiene esa característica en Atlas. Entonces, ese es el dado que vamos a utilizar hoy. Por supuesto que todos van a estar bienvenidos a llevar el curso completo y al final hablamos un poquito más de eso. Pero bueno, Atlas entonces incluye geometría sagrada, incluye el viaje del héroe, incluye arquetipos, incluye mucha la información que está en el tarot, la información que está en otros, ¿verdad? Por ejemplo, en la alquimia, también teoría de las emociones, etcétera. Hay mucho aquí. Y lo que yo quiero es enseñarles, no solo es una probadita del método, claro, porque solo es una de estas de los dados. A cada uno de los dados yo los llamo coordenadas, porque claro, Atlas es este mapa del alma,
La cambiante cartografía del alma es el subtítulo de Atlas. Y entonces quiero darles esta probadita de una coordenada de Atlas y también pues enseñarles a hacerse tiradas con Atlas, con esta herramienta de estas 6 herramientas que vamos a aprender hoy. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer y yo les voy a ir dando espacios para consultas, para preguntas, para dudas, para comentarios durante el taller, obviamente. Igualmente, si a alguien algo le trae, ¿verdad? Le produce, le hace ruido, quiere saber un poco más o no lo entiende, entonces me levanta la mano ahí digitalmente o físicamente y apenas termine una idea, pues entonces les abro el espacio y comentamos. Ok, entonces vamos a ir despacio igual, tampoco es que quiero atiborrarlos de información y no, van a ver que vamos a tratar de hacerlo, eh, vamos a tratar de hacerlo como a un ritmo que nos sirva para lo que, porque mi interés realmente es que no solo que entiendan Atlas, sino que puedan aprender realmente de lo que está detrás de esas 6 herramientas para que cuando se hagan una tirada, que ahorita se va a poner, va a terminar de ser más claro que son tiradas ahorita con lo que les voy a explicar, pero cuando se hagan una tirada puedan decir, me salió el número 6, es la práctica del disfrute, qué significa eso y cómo acceder a eso y con qué emoción está asociado. Ok, muy bien. Entonces, Atlas es un método de adivinación terapéutico. ¿Qué significa eso? ¿Por qué método de adivinación y después esa palabra terapéutico, que parece que no tiene sentido una cosa con la otra? Antes de explicarles eso exactamente, voy a hablarles de otros métodos de adivinación, tal vez no terapéuticos, que existen, como por ejemplo el tarot, que se le ha dado mucho uso predictivo, o el I Ching también, que, ¿verdad? Incluso antes que el tarot eh, en China ya se usaba para predecir, para ubicarse en ciertos temas, ¿verdad? En los temas de consulta, según toda la sabiduría china que estaba. El I Ching, para los que no saben, es un libro, es un poema extenso, es un libro que está escrito ¿verdad? En forma poética y que se usan ciertas monedas para hacer una pregunta, tirar las monedas y las monedas lo ubican a uno en una parte del poema que es la parte que va a hablarle o resolverle la pregunta. Pero así hay más antiguos. En el chamanismo están las tiradas de huesos, las tiradas de piedras, la adivinación con fuego y con muchas cosas más y que se usaban para las necesidades de la comunidad. Usualmente era solo el chamán el que hacía esas tiradas para averiguar algo que no estaba fácil a la vista, que accedían a algo que estaba más allá de lo visible, digamos, al mundo espiritual. ¿Okay? Entonces, cuando decimos método de adivinación, por supuesto, Atlas cabe dentro de esa cartografía. Eh, Ahorita se me olvidó el nombre que le dan en Occidente a los métodos de adivinación que utilizan dados. Eso tiene un nombre, voy a decir que es dadomancia, pero es algo parecido. Eh, y la diferencia es que tiene un enfoque terapéutico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando decimos adivinación tenemos que entenderlo en el sentido más amplio de la palabra. Para poder entender eso, tenemos que, nos remite o tenemos que ir a la definición etimológica de la palabra. Adivinación tiene como raíz divus, que del latín significa divinidad. Y es un verbo, ¿verdad? Adivinar o adivinación, una práctica. Entonces, por la manera en la que está construida, adivinación es un acercamiento y una apropiación de la divinidad. Entonces, escuchen eso otra vez, un acercamiento, o sea que yo me pongo enfrente de,
me acerco a eso y después me apropio de eso. Por supuesto que me apropio de un pedacito de eso, porque mucho de eso puede terminar en grandiosidad, soberbia, etcétera, ¿verdad? Me apropio de mi propio o me conecto con mi propio potencial creador, mi divinidad interna, el arquetipo divino dentro, confiando en que puedo conectar con la fuente de la información, de esa sabiduría interior. ¿Ok? Entonces, adivinación es eso, ese es el acto de adivinar, conectarse con mi propio potencial creador, con ese arquetipo divino interno. Y yo lo defino así para poder incluir a, a las personas que son más escépticas. No necesitamos tener una creencia en ningún dios, en ningún mundo espiritual para poder usar Atlas y que funcione. Claro que si alguno de ustedes ya tiene una creencia, ya conecta con aliados, con guías, con ángeles, arcángeles, con lo que quieran, eh, con Dios, con el universo, entonces está perfecto también. Pueden conectar con una versión de eso interna, con un pedacito de eso dentro de ustedes. Pero si no, perfectamente pueden trabajar con Atlas también. Ok, entonces, ese es el concepto de adivinación para efectos de este taller y en realidad para todos los cursos, talleres, charlas, todo lo que yo enseño, esa es la base, eh, ese es el punto de partida. Como les decía, esa es una de esas bases desde las que necesitamos, son tres por lo menos para eh, poder construir esto que vamos a hacer y poder usar Atlas. Ok, entonces, método de adivinación terapéutico, la palabra terapéutica ahí lo que significa es que no vamos a usar Atlas tanto por razones éticas como porque además el mismo dispositivo no está diseñado para ser usado de esa manera, pero no vamos a usarlo para averiguar cosas de terceros, cosas de otras personas, el futuro, sino que vamos a enfocarnos más hacia adentro. Claro que Atlas podría darnos un panorama teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Y ese contexto a veces incluye, por supuesto, la dirección hacia la que nos movemos. Pero no es para leer como me irá bien en este viaje, me irá bien con esta persona, esta es la persona indicada o no lo es, me están siendo infiel o no. Ese es tema de otro tipo de cursos y talleres con otro enfoque de la adivinación. Terapéutico entonces significa que nos vamos a enfocar en nosotros, en cómo conocernos más, en cómo hacer cambios dentro para que eso produzca un cambio afuera, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Trayendo una nueva conciencia, una nueva herramienta, poner algo nuevo en nuestra mente, en nuestra conciencia, en el presente, en los siguientes días, en relación a un tema específico para poder hacer un cambio, poder transformar esa situación, incluso resolverlas. Y bueno, tal vez no está de más decir que la razón por la que yo me decanté por este tipo de trabajo terapéutico enfocado en uno, eh, versus la versión original, como la tradicional, con la que aprendí los métodos de adivinación, fue porque eh, la, el método tradicional, primero me dejaba como un poco a veces confundido, en tanto había mucha información que no era mía y que no sabía qué hacer con eso. Eh, y no le daba, o sea, no tenía tanto potencial de transformación en la vida de una persona, ni en la mía, ni en la de las personas que estaba atendiendo. No es lo mismo decir, ah, te va a pasar esto, esta persona sí es, vas a tener 3 hijos, o no sé, ¿verdad? Cualquier cosa que digan en una sesión de adivinación tradicional, a decir, bueno, qué es lo que quieres crear en tu vida y trabajemos para que puedas crear eso. En vez de qué me va a pasar, qué quiero crear. Esa es, básicamente la diferencia y es enorme.
Entonces, bueno, por ahí las razones. Ok, vamos a hablar de un par de conceptos necesarios para practicar adivinación terapéutica y en general cualquier, bueno, muchísimas otras cosas, pero adivinación terapéutica, que es lo que nos importa hoy. Antes de entrar ahí, quiero saber si hasta aquí les ha surgido alguna duda o quieren hacer una pregunta. No se queden con las ganas, ni, ¿verdad? Anímense a preguntar lo que quieran o lo que necesiten. Ya. Bueno, entonces ya definimos adivinación, adivinación terapéutica, y ahora vamos a hablar un poco de cómo es que funciona y digamos que qué conceptos son necesarios para poder hacerla. El primero de esos es el de la sincronicidad. Es una palabra que se habla o se escucha mucho, tal vez, digamos, como por lo menos en este gremio, pero a veces no se entiende o no se sabe muy bien eh, cómo es y no hay una definición conceptual. Y para hacer esta definición, pues yo me agarro mucho de Carl Jung. Como les dije, tengo este acercamiento como muy cercano de la psicología analítica junguiana. Y él me gusta mucho porque Jung es, por un lado, era, por un lado, un pensador científico, ¿verdad? Él era médico, tenía una formación de psiquiatra, estaba creando psicología, y entonces era muy racional y sometía pues sus experiencias todas al método científico hasta donde era posible, porque por el otro lado él tenía esta otra cara que era la de el Jung místico, que se interesaba por lo místico, que sabía o pensaba que los sueños no todos eran solo represiones inconscientes, sino que habían sueños que conectaban con algo más profundo, etc. Entonces, y él se dio la tarea de definir muchos conceptos de, del chamanismo, incluso de, también de las filosofías orientales, ¿verdad? De China, de la India, etcétera, y traerlas o conciliarlas con conceptos occidentales que pudiéramos entender más fácilmente aquí. Y la sincronicidad fue una de estas cosas. Él la define como el punto en el que convergen dos o más eventos. Es un espacio-tiempo, es un momento en el espacio en el que convergen dos o más eventos, pero que tienen un significado profundo y potencialmente transformador para la persona que los experimenta. O sea que no son solo cualquiera dos eventos que suceden, porque perfectamente ahorita, por ejemplo, podría estar pasando que en alguna de sus casas o donde se encuentren, no sé, sonando una sirena o el ladrido de un perro, y ese ladrido o esa sirena están en coincidencia con mi voz, que está ahorita aquí, con la luz de la pantalla, y esa coincidencia no es significativa. La diferencia con la sincronicidad es que sí son coincidencias, pero son significativas y altamente o profundas, digamos, tienen un significado profundo para quien las está experimentando. Okay. Carl Jung, de hecho, tiene una historia, creo que es en su libro de sincronicidad, que si gustan se los puedo pasar ahora al final. Lo tengo ahí en PDF. Creo que es en ese libro en el que él habla de un evento que le pasó con una paciente mientras la atendía, y atendiendo a la paciente estaban conversando de un sueño que ésta tuvo que tenía o que involucraba a un escarabajo, creo que era egipcio, y tenía como
dorado, no me acuerdo qué tenía, pero era un escarabajo. Y mientras están hablando de este escarabajo y comienzan a significarlo, por la ventana del consultorio ingresa al consultorio un escarabajo. Muy parecido, además, al de el sueño de la consultante. Entonces, esta experiencia, entre muchas otras, son las que empezaron a inspirarlo a él a escribir sobre esto y a definirlo desde un lugar como él lo estaba logrando entender. Por supuesto que entonces ese escarabajo al entrar fue de mucha sorpresa para ambos, pero también vienen con una sensación de magia, de algo trascendente, de algo espiritual, incluso místico, que está sucediendo en el momento en el que uno experimenta una sincronicidad, ¿verdad? Tal vez em, uno va pensando en cierto tema, tiene algunos días de estar dándole vuelta a algo y va por la calle y algo que pasa resuelve o conecta con eso, una palabra que nos hacía falta o que remite a lo que estábamos hablando, una persona que nos contacta y nos ofrece algo que es precisamente lo que estábamos necesitando o, o que tal vez no lo sabemos, pero que tiene un significado. Hay otras sincronicidades muy lindas que yo exploro mucho, que son las de las canciones que vamos cantando en la cabeza inconscientemente, como, ¿verdad? Me pasa sobre todo en las mañanas, apenas me levanto, a veces hay una canción que está ahí ya sonando y muchas veces esa canción, la letra de esa canción es una sincronicidad con lo que estoy, eh, con lo que he estado trabajando o con lo que venía soñando o con algo que trae la pieza faltante a, a ese rompecabezas que a veces ando. ¿Verdad? Entonces, la sincronicidad es eso, son coincidencias significativas de dos o más eventos y son significativas, por supuesto, para el que las experimenta. Entonces, Atlas, así como eh, cualquier método de adivinación que esté bien diseñado, está diseñado Atlas para producir sincronicidades. O sea, dentro de sus mecanismos, eh, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de usar un dado, que podría parecer que los resultados vendrían por medio del azar, claro, porque el azar, pues uno no sabe lo que va a salir y nada más lanza el dado y el resultado me va a dar, parece que es al azar. Por la técnica que les voy a enseñar ahora, la manera de entrar a recibir sincronicidades, eh, hace que el número que caiga no sea un número al azar, cualquier número, sino que sea exactamente el número que está en sincronicidad con lo que estoy consultando. Entra en esa, entra en esa coincidencia significativa. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso es importante para mí explicar la sincronicidad, porque hay una diferencia entre el azar y la sincronicidad, claramente. Y la diferencia tiene mucho que ver con la intención, pero también con la apertura, que es lo que vamos a hablar a continuación, el siguiente punto. Que entonces, ¿queda claro lo que es una sincronicidad? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, el siguiente punto es el espacio sagrado. Para que se puedan producir estas sincronicidades, necesitamos entrar en espacio sagrado. El espacio sagrado, bueno, es un concepto que también viene especialmente del chamanismo, que ha sido estudiado por occidentales como Mirsha Eliade, eh, y pues él lo definía como eh, un momento, no, es como un estado de la conciencia a la que los chamanes pueden acceder para que todo lo que esté pasando ahí tenga que ver con la persona que están tratando, traiga mensajes,
y sea, de hecho, bueno, eso, sagrado. Y entonces, claro, los chamanes tienen miles de maneras de abrir espacios sagrados. Los chamanes de los que yo aprendí abrían el espacio sagrado, lo abren todavía, haciendo un llamado. Llaman a los seres de las montañas, que les llaman apus, llaman a sus guías, a sus aliados, a sus dioses, llaman a todo aquello del mundo espiritual que es sagrado para ellos y que ellos, a sus ancestros, por ejemplo, también, y que ellos quieren hacer este llamado, esta invocación para estar en presencia de todos ellos a la hora de hacer una ceremonia, un acto de adivinación, una sanación, casi que cualquier cosa. Para ellos todo los momentos y todos los espacios del planeta y del universo son sagrados. Entonces abrir espacio sagrado, aunque parezca una contradicción, en realidad lo que hace es pedir al universo, a todo lo que esté ahí alrededor, que ponga especial atención en ese momento, en ese acto, en eso que se está queriendo hacer. Por supuesto que eso tiene el efecto de que el mismo chamán entra en un estado de enfoque y de apertura que permite estas comunicaciones o estos trabajos. Ahora, como les dije, más yo quiero abrir un poco esta espiritualidad para que no sea solo, pues no requiera de necesariamente tener conexiones con ángeles o con guías o con aliados. Si las tienen, perfecto. Cuando abran espacio sagrado, lo hacen así. Pero si no, el espacio sagrado en el fondo lo que es una disposición, es un entrar, estar dispuesto o dispuesta a recibir mensajes. Ese estar dispuesto esa es la apertura que me va a hacer no rechazar lo que aparezca en una tirada, en una lectura, sino que lo voy a tomar como sagrado o como sincronicidad. En este caso, viene a ser lo mismo, es una manifestación de ese espacio. Es dentro del espacio sagrado que suceden estas sincronicidades con Atlas y con otros métodos. Por supuesto que las sincronicidades pueden suceder en cualquier momento, como ya dijimos, pero es un momento especial en el que yo estoy entrando en esa disposición porque estoy asumiendo también un compromiso con mi consulta. No es, ay, vamos a ver qué me va a decir, pum, vamos a ver qué sale ahí. No, sino que yo estoy queriendo saber para hacer movimientos en mi vida, para hacer cambios. Eso es el espacio sagrado. ¿Okay? Entonces, ya sea que tienen sus aliados, sus guías, sus ángeles, sus dioses o no, entrar en espacio sagrado es indispensable para hacer tiradas de Atlas o de cualquier cosa realmente. Ok, hasta ahí, espacio sagrado, se entiende, ahorita lo vamos a aprender, o sea, yo les voy a enseñar a hacerlo, lo vamos a practicar, pero teóricamente se entiende. Muy bien, ok. Bueno, entonces, vamos a entrar ya ahora sí a hablar de la materia de las 6 prácticas